Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Hoy de regocijo por el día de Shabbat, le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach, que nos permiten poder estar aquí nuevamente con todos ustedes en este Yom de reposo, Yom de regocijo. La gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestros mentores de la Kehilá, como lo es nuestro estimado amigo y amiga el Morearón Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales. Ellos son las personas que el Padre ha puesto para llevar este rebaño. Y también saludos cordiales al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua. Shabbat Shalom para todos, a la comunidad de Yehoshua. Recuerda que estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy. Usted puede hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua. Estamos debidamente registrados con el nombre de Asambleas Alfa y Omega en los Estados Unidos, en Garden, Los Ángeles. También estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua. Usted puede ahí conocer todo lo que se conoce en el reino, de lo que se publica y lo que se comparte a través del instituto y la Radio Shalom. Y usted puede disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá al hacerse miembro activo en la comunidad y estar activo. Bueno, vamos a darle la gloria al Padre y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bae. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver la parashá titulada Beata Teksabe, y tú mandarás. Eso está en el libro de Shemot, capítulo 27, del verso 20 en adelante, hasta el capítulo 28, el 43, hasta el verso 43. Vamos a ver el libro de Ezequiel, los profetas, capítulo 3, verso 10 al 27, y capítulo 43, del 10 al 12. También el libro de Jeremías, capítulo 11, del 1 al 23. Y el Bridá de echar la Nueva Alianza, el capítulo de Hebreos 3, del 1 al 19. Tehilín, Salmos, capítulo 64. Bien, estamos viendo ya lo que es la función del sacerdocio y todo lo concerniente a lo que era el tabernáculo. Y también lo que era el pan de la proposición, todos los utensilios que tienen que ver para sostenimiento y mantenimiento del tabernáculo, del Beit HaMikdash. Y el Padre le dice a Moisés que le diga a los hijos de Aarón que le trajeran aceite puro de oliva machacado para el alumbrado, para hacer que arda la lámpara continuamente en la tienda de reunión, que era el tabernáculo. El aceite, por supuesto que era, en este caso, para el alumbramiento de la lámpara, que se diseñó de tal manera que pudiera comenzar o ser encendida a las 6 de la tarde y que culminaría a las 6 de la mañana. El aceite no solamente era para el alumbramiento del templo, claro, solo que en este caso están siendo específicos, pero en el templo usaban el aceite para aún ofrendas que se llevaban de vegetales y se mezclaban allí. Pero que el aceite no solamente era, como digo, para el uso del templo. Por supuesto que estamos hablando del templo, pero que en la vida cotidiana, en el diario vivir el Medio Oriente, siempre el aceite ha sido algo muy preciado, de mucho valor. De hecho, cuando se habla de alimentación, del sustento,
incluye el aceite, los granos, el vino, porque mucha gente pensamos que era el pan, sí, pero el pan solamente no era parte de la alimentación, sino que era una de las otros artículos para lo que es el pan, pues el sustento. Miren, en el libro de Samuel, cuando Samuel está ministrando allí, Samuel no tenía la edad, pero que estuvo en el templo, por que el padre sí lo permitió. ¿Por qué? Porque bueno, los hijos de él no estaban haciendo lo correcto y el padre puso a alguien allí para inclusive ser una voz dentro del tabernáculo. En el capítulo 1 de Samuel, en el capítulo 3, el verso 3 en adelante, o vamos a leer desde el 1, mejor dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y en aquellos días la palabra de Jehová, oiga, era escasa, no había visión manifiesta, no había manifestación del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Por el producto del pecado. ¿De quién? De los hijos de Elí. Pero dice, por ese tiempo aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, pero aún no se le había apagado la lámpara de Jehová. Y estando Samuel acostado en la casa de Jehová, en la cual estaba el arca de Jehová, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Enseguida corrió a Elí diciendo, heme aquí, puesto que me has llamado. Respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y dice el verso 6 otra vez, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y Samuel se levantó y fue a donde Elí. Y dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Y él le respondió, Elí, yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete, acuéstate. Pero ¿qué sucede? Samuel no conocía aún al Padre, y la palabra de Jehová todavía no le había sido revelada, y volvió a llamar Jehová a Samuel por tercera vez, y éste se levantó y fue Elí y dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Elí entendió entonces que Jehová estaba llamando al joven. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué estaba haciendo Samuel ahí? Pero la lámpara de Dios no había sido apagada, es decir, la menorá. Ahora, ¿qué lámpara es esa? Porque la menorá se prendía a las 6 de la tarde y tenía que apagarse a las 6 de la mañana. No era necesariamente tiene que ser la menorá. Era una lámpara que ellos tenían para poder dormir, apagarla. Es como cuando usted apaga la luz en su habitación. Acuérdese que en el Beit Hamikdash, aquí esto todavía no estaba el tabernáculo, pero habían espacios para ellos, que ellos tenían donde podían ministrar. Recuerde que Samuel es hijo de un levita del Cana, y él tenía que presentar las ofrendas, pues, en el tiempo de las ofrendas, cuando son tiempos de subimiento. Ahora, Samuel no conocía a Jehová. Y bueno, hasta que Elí le dijo, mira, cuando vuelvan a llamar, dice que heme aquí estoy, escucha. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero que Elí le iban a dar una palabra que iba a acontecerle en su vida, porque él no había quitado a sus hijos de lo que estaban ministrando, porque había corrupción en ellos. Incluso en Samuel, cuando ya Samuel está viejo, llegaron unos ancianos y le dijeron, mira, tus hijos no hacen lo correcto, y por favor, quítalos del servicio. Samuel no lo quitó y bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero aquí estamos hablando ya de la función dentro del templo que tenía Samuel, aunque era un niño, estaba en el templo.
Pero en la parte de lo que era el Yom Kippur no creo que pudiera entrar, porque no tenía la edad y no y seguramente no era hijo de un Kohen Gadol. Eh, pero estaba el aceite, lo que quiero resaltar, la parte donde ellos tenían que apagar, no era la menorá, vuelvo y repito, era un cuarto donde dormían quienes ministraban, los levitas. Mire, el aceite siempre ha sido muy preciado en cualquier época. El libro de Deuteronomio, inclusive, usted puede pasearse eh, en el capítulo 6, cuando el Padre le hace saber al pueblo de Israel que iban en rumbo a la tierra prometida, que ya estaban por entrar. Él empieza a decirles, si ustedes hacen lo correcto, yo les voy a multiplicar, los voy a bendecir. Y empieza a hablar de la grandeza de Jehová, pero para con el pueblo. Y el pueblo lo que tenía que estar ojo avisor, ¿con qué? Con el funcionamiento del templo. En Deuteronomio capítulo 6, en el verso 11, ¿qué dice? Con casa llena de todo bien. Vamos, quiero leer desde el 10. Y sucederá que cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra de grandes, espléndidas ciudades que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú nos llenaste, y pozos excavados que tú no cavaste, y con viñas y olivares que tú no plantaste, para que tú comas y no te hartes. Es decir, que el Padre quería darle lo mejor. ¿Pero qué nombre? Viñas y olivares. El olivo. Porque era lo mejor. Y si Él lo quiere lo mejor para su pueblo, bueno, el pueblo también tiene que darle lo mejor a Él porque Él lo merece. Porque tenía que ver con el templo y las funciones de ellos. Miren, en el tiempo del profeta Elías y en el tiempo de Eliseo, usted puede ver la historia ahí en Primera de Reyes, capítulo 4, lo que sucedió. Ellos tenían que ir a servir a 7 años de esclava por la mala administración que tuvo su esposo. ¿Y que él le mandó? Que buscara vasijas, ¿para qué? Para llenarlas. Pero él le dijo, dame a mí primero. El aceite, dice que ella buscó vasijas y 16 tinajas. Y 16 tinajas agarra una buena cantidad de aceite o de agua. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le dijo el profeta? Guarda, almacena esto para que lo venda, para que coman tú y tus hijos. Fue un plan maestro del Padre. Pero ¿qué vemos? El aceite, porque eso fue lo que se vendió, porque era muy, muy preciado, era de mucho valor. La gente que lo tuviera en mano para ministrar la riqueza del Padre en el templo, pero también la gente en su vida, en su diario vivir. A eso voy. En el capítulo 8 inclusive le hace resaltar otra vez. Mira, el verso 7. Porque Jehová tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierras de arroyos, de agua, de fuentes de manantiales que brotan en la planicie de la montaña. ¿Y qué dice? Tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granada, tierra de aceite, de olivas y de miel. Entonces el aceite, aparte de ser una bendición en casa, también servía para que era el funcionamiento del templo, porque eso fue lo que el Padre estableció. En el mismo capítulo 7, y ahí mismo Deuteronomio, el verso 13, ¿qué dice? Y te amará y te bendecirá y te multiplicará Jehová, y bendecirá también el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacas y el incremento de tu rebaño en la tierra que juró tu padre que había de darte. ¿A quién se lo juró? Abraham, Isaac y ahora al pueblo, para que el pueblo también diera en el templo de lo que el Padre le diera.
En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, en el verso 40, mire lo que dice. En el verso 39, perdón. Plantarás y cultivarás viña, pero no te recogerás ni beberás vino, porque se la comerá el gusano. Tendrás olivo en todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se desprenderá. Aquí estamos hablando ahora lo contrario. Si ustedes me dejan a mí, el Padre eso es lo que iba a hacer. Ahora, el aceite también se utilizaba para ungir a los reyes, aún a los levitas. Entonces nosotros tenemos que saber cuál era la función no solamente del aceite, porque el aceite sí se sabe que era para alumbrar la menorá, también para ungir alguna de las especias que se llevaba para el templo. Otra historia que podemos ver del aceite, el funcionamiento del aceite, como lo dije, para ungir, para alumbrar, aún lo vamos a ver ahorita en el Brit Hadashah, porque también Yeshua habló del aceite. En Segunda de Reyes, capítulo 18, en el verso 30 en adelante dice: y que Ezequías no haga confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová librará a esta ciudad y no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced la paz conmigo, y salid a mí cada uno y comerá de su higuera, y cada uno beberá el agua y cada uno beberá el agua de su pozo, hasta que yo venga para llevarnos una tierra que vuestra propia tierra, tierra de grano de mosto, tierra de pan y de viñas, tierra de olivo y de aceite, de miel, y vinisteis a mí, y viviréis y no moriréis. No escuchaste a Ezequías que te persuade diciendo: Jehová no te librará. Aquí estamos viendo que en la mano del Padre contra su pueblo ya. Y lo primero que hacen, cuando iban a guerra, las naciones venían a atacar a Israel, lo primero era que trataban de hacer carne, que no pudieran entrar ni salir por las puertas. Y eso generaba caos, digamos que subida de precio de los alimentos, y que no es fácil. No es fácil porque no tener alimento, no poder dar a sus hijos, a su esposa, y mucho menos para el templo, amigo, dificultó que eso sea algo a favor. También, mire lo que poseía Salomón cuando la reina Saba fue, y usted puede ver también ahí no solamente la riqueza que tenía Salomón en cuanto a las partes de bienes materiales, sino la sabiduría que le compartió el Padre. Usted puede ver ahí en el Segunda de Reyes, en el capítulo 9, inclusive habían 12 personas, los gobernadores, que le daban un mes para cada sustento, pero también las naciones alrededor que pagaban un impuesto, porque había paz. Pero cuando usted ve las descripciones, lo que llevaban para el sostenimiento de Salomón, wow, eso era grandísimo, eso era inmenso, la parte de los alimentos, pero el uso del mismo de buena manera, lo que tenía el Padre. Mire, el libro de Job también habla del aceite. En el capítulo 29, vamos a ir al libro de Job, capítulo 29 de Job. Es impresionante lo que decía Job antes de que le sucediera toda la desgracia. Miren, Job continuó su proverbio y dijo: ¿quién me ha de estar
como en los meses pasados cuando Jehová velaba sobre mí, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz cruzaba las tinieblas, aquellos días de vigor, cuando era íntimo en mi tienda, cuando el Shaddai estaba conmigo. Mira lo que dice: y mis hijos alrededor mío, cuando mis pasos eran lavados con leche y roca derramada de los ríos de aceite. Cuando está hablando de esto es como una expresión, eh, como una metáfora, en el sentido de que por supuesto no era leche, pero que la da a entender eran de apreciado, de valor, y que la gente valoraba eso. Cuando una persona tenía no solamente la riqueza económica, sino la sabiduría, eh, y una persona que pudiera dar buenos consejos. Era una persona muy estimada, apreciada, pero no era por lo que tenía, era por lo que daba, lo que ofrecía Job. Dice el 7: cuando yo salía a la puerta de la ciudad y en la plaza hacía preparar asientos, los jóvenes venían y se escondían, los ancianos se levantaban, permanecían en pie, los príncipes se detenían, sus palabras se tapaban la boca con la mano, y la voz de los nobles enmudecía, y la lengua se les pegaba al paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían daban testimonio a favor mío. Yo libraba al pobre que clamaba, y el huérfano era que estaba indefenso recibía la bendición de el menesteroso, y hacía cantar el corazón de la viuda. Él está hablando de un contexto de la gente, lo que cuando él hablaba no era, como decimos aquí, santo y a mí, no, sí, tiene razón, no, era un hombre sabio, un hombre que no conocía al Padre, lo conocía de oídas, pero era temeroso. Pero cuando habla de la expresión ríos de aceite, es porque es algo apreciado en cuanto a la calidad humana, no solamente la calidad humana, la abundancia de la nobleza de Job, porque el aceite, vuelvo y repito, no era cualquier cosa. Miren, los salmos, proverbios, ahí hay cosas interesantes. Vamos ahí a Proverbio 5, el verso 3. O mejor dicho, quiero leer desde el 1 porque uno siempre consigue cositas hermosas que son de edificación. Hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes discreción y tus labios conserven ciencia. Oiga, los labios de la mujer ajena destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite. Mira la comparación. Los labios de la mujer ajena, es decir, una persona que maquina en su mente, pero dicen que su palabra es más suave que la miel, y su paladar es más suave que el aceite, de lo que prueba. Pero el aceite, ¿para qué? Allí. ¿Cuál es la comparación? Miren, uno tiene que aprender a tener dominio, y aparte del dominio, si no tienes el conocimiento y el entendimiento, amigo, puedes cerrar. Si tú no eres temeroso de la Torá, del Padre, de lo que está en su bendita palabra, porque tú ahí te vas a dar cuenta, una persona que vive por los principios. Y mira cómo utiliza la comparación que hace. Cuando la mujer ajena te viene a abordar para embaucarte, y ya tú sabes lo que... Usted quiere ver Proverbios, el 7, vaya y léalo, y se dará cuenta de la mujer que maquina astucia. Definitivamente el padre sabía lo que hacía. Proverbios capítulo 21, el verso 20. Precioso tesoro y óleo hay en la casa del sabio,
pero el hombre insensato lo dilapida. Y el óleo tiene que ver con ello. El Salmo 133 también habla de ello, porque el aceite es de valor. Vamos a ir con una cita que está en el libro de Isaías y el otro Jeremías, y después vamos a entrar en el video de Hadashah, porque Yeshua también habló del aceite. Sé que hay más de lo que es el capítulo de Éxodo, capítulo 27, 28, que habla de la vestidura. Si da tiempo podemos hablar de ello. Jeremías 1:6, y dice, el 5, perdón, siempre digo 1 y voy siempre hacia atrás porque consigo mejores cosas. Dice el verso 5 de Isaías 1, ¿dónde seguir hiriendo si os seguís rebelando? Toda la cabeza está enferma y el corazón agotado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, solo llaga, contusión y heridas supurantes. No drenan ni vendan ni aliviadas con ungüentos. Vuestra tierra está asolada y vuestra ciudad encendida, vuestro país devorado entre vosotros mismos. Desolado como la desolación causa los extraños. Miren, aún el aceite para las personas que iban a ser vendadas, el aceite tiene proporciones beneficiosas. Y el aceite también se utilizaba no solamente para cocinar, para alumbrar, sino también se utilizan las palabras que es como el aceite y tienen demasiadas propiedades que son a favor, y el Padre está hablando de ello, de las propiedades que tiene el aceite, no solamente para el tabernáculo, sino para tu diario vivir, y que puedas aprovechar la sabiduría del Altísimo para tu propio beneficio, para beneficiarte tú y a los demás, a los tuyos. Esa es una de las citas. En Jeremías 31, el verso 12, el Padre también vuelve y le dice lo siguiente. ¿Cuál es la propiedad no solamente del aceite? Las promesas del Padre, que siempre quiso darle lo mejor al pueblo de Israel. Y utiliza el aceite no solamente para alumbrar, para curar, para traer algo fresco que también restauraría al pueblo de Israel. Y que está pronto a cumplirse esa profecía. El retorno, el segundo regreso, o los exilios que ya han conocido. Pero se dice que este regreso va a ser mejor que el de Egipto. Eso está profetizado. Dice, y vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes de Jehová, al trigo, al vino y al aceite, a las crías del rebaño y la vacada, y su alma será como huerto de bien regado, y nunca más tendrá dolor. Eso tiene que ver para con el pueblo y la promesa que él tiene de restauración. Vamos a entrar, hay otra cita, pero no quiero irme más allí porque el tiempo, quiero ir al libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 25, Yeshua utiliza el ejemplo que da sobre la mujer las vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, y habla del aceite, porque el aceite tiene propiedad, como lo dije, pero el aceite aquí también se aplica lo que es el tener el conocimiento que trae, que alumbra, que revela. Y él habla de las 5 sensatas que compraron aceite, es decir, mujeres prudentes, pero que está hablando en el sentido de que el tiempo es la venida del Mesías, pero que él está dándole la oportunidad para que su pueblo le reconozca. Y dice, porque no le hicieron caso, en el día de Yom Kippur es el día que se cerraba la puerta. Cuando claman a él, le va a decir, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca le reconocieron a él. Esa es una de tantas. La otra cita está en Marcos, capítulo 6, el verso 13. Habla también
nuestro Mesías de la siguiente manera. Y era cuando Yeshua estaba haciendo milagros, sanidades. ¿Y qué dice? Y saliendo proclamaron, y echaban fuera muchos demonios y lo ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Ahí tienen. Yeshua sanando, curaba, y el aceite para sellar, para sanidad también se utiliza. En Lucas capítulo 7, vamos al libro de Lucas capítulo 7, también Yeshua habló allí 7, el verso, cuando Yeshua estaba en casa de quién, de un fariseo que lo había invitado a comer, y era cuando lo ungieron allí la mujer con el alabastro, porque el alabastro también se mezclaba con un poquito de aceite para que rindiera, para que le diera mejor contextura, el olor fuese más grato. Wow, las propiedades, la verdad que es impresionante. Y dice el verso 43 de ahí del capítulo 7, respondiendo Simón le dijo, pienso que ¿a quién perdonó más? Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ha vuelto hacia la mujer y dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una costumbre en el Medio Oriente limpiar, lavar, porque ellos decían que podían traer un mensaje y traían bendiciones. Eso se acostumbraba. Y que dice, pero esta ha llegado a mis pies con lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados han sido perdonados, porque mucho amó, pero el que poco le es perdonado, poco ama. Y también en el libro de Lucas, capítulo 16, en el verso 6, es cuando Yeshua le está diciendo del mayordomo, de las cosas que hacía. A veces las personas que ponían a los mayordomos para que administraran las riquezas, también a veces aplaudían su sagacidad, pero no aplaudirlo de aplaudirlo, sino que ellos entendían la habilidad que tenía esta persona a la hora si se había equivocado, porque Yeshua le está diciendo de lo del aceite y los talentos que le había dado. Vamos al capítulo 16 de Lucas. ¿Y qué pasa? Que si ellos lo descubrían para que lo volvieran a tener, confianza, no es que era difícil, pero que le costaba a veces a otra persona tomarlo. Entonces, como ellos sabían la posición que tenían, le daba vergüenza mendigar. Entonces, él utiliza aquí, dice en el verso 6, dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, tomas tú 50 y siéntate y escribe rápido 50. Y luego dio a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo, y le dice, toma tú 50 y escribe 80. Entonces, tal sagacidad era para que no lo descubrieran en las cosas si hubiesen hecho algo ilícito. Pero cuando usted ve la cantidad, miren, la cantidad era inmensa. Era una cosa desorbitante. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que administran un país. Y la gente lo pone para administrar. Voy a poner un ejemplo, petróleo. Y que hayan hecho cosas, malversación de fondos, van a ser descubiertos. Quizá no en este tiempo, o que no se aplique la justicia, pero él lo dijo porque él iba a hacer justicia.
cuando Yeshua regrese, va a ser justicia. Y termino con esta cita. Acuérdense que lo que pasó con el samaritano, porque cuando Yeshua estaba hablando a los Cohen, a las personas que estaban ahí, es porque estaba cerca de lo que era Samaria. Y él estaba hablando de la persona que tenían que ser restaurados. Y que él le dijo, úngalo con aceite, dale vino, cuando yo venga te lo pagaré. También en Santiago, en el 5:14, si hay una persona que está enferma, vayan y úngale. Porque esas eran las propiedades del aceite. Y que el aceite, como dije, sus beneficios son grandísimos. ¿Por qué usted cree que en el libro de Apocalipsis, cuando se dice, no destruyas el trigo y el aceite, porque costará algo, un dineral para el tiempo de qué? Lo que va a ser lo que se conoce como la gran tribulación. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis dice, en el verso, dice, cuando se abrió el 5, el verso 5, cuando se abrió el tercer sello, y oí el tercer sello del ser viviente que decía, sale, miré aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz de los 4 seres vivientes que decía, un cuartillo del trigo por un denario, 3 cuartillos de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es la cesta, lo que él hablaba, el sustento, el diario, lo que uno come a diario, que va a costar una cantidad exorbitante, porque eso es lo que van a provocar en los últimos tiempos. Estamos muy cercanos, como lo dije. En el capítulo 18, de ahí mismo de Revelaciones, la retribución que el Padre le va a dar a aquellos que apoyaron para que destruyeran al pueblo de Israel. Y ya sabemos, ahí está un audio, una serie que hice, que la bestia que sube del mar, una confabulación que se va a dar en los últimos tiempos. Ya se sabe que es Irán, los países que apoyan Irán, la Unión Europea, pero dice que la bestia que sube al mar va a traicionar a esa coalición de naciones, y ellos van a querer tomar al mundo por su fuerza, pero ya sabemos lo que va a pasar. Eso está en el capítulo 18, el verso 13, la retribución, el doble de su maldad. Y dice, y el, no, ya va, que me equivoqué, iba a leer el 19, es el 18, el 18, 13. Y de canela y de especias y incienso, mirra, olíbano, y de vino y de aceite, y de flor de harina y de trigo, y de la bestia de carga, de oveja, de caballo y de carro, esclavo, y las almas de los hombres, la fruto de la codicia de tu alma se apartó de ti. Todas estas cosas exquisitas, espléndidas, que se te desvanecieron y nunca jamás las hallarás. Ese es el castigo que van a recibir ellos. Y finalizo con la cita de Hebreos, y le pido disculpas, que está en Hebreos capítulo 3, me faltó Ezequiel y Jeremías, también me faltó el verso 11, pero vamos al libro de Hebreos y terminamos la parashá con ella. El capítulo 3 del verso, en el libro de Hebreos capítulo 3, está hablando de la generación que no va a entrar en el reposo, y él está hablando en un tiempo de seguridad, ellos rodeados del Padre, la presencia del Padre, la paz alrededor de ellos y el reino funcionando. Eso es lo que es el capítulo 3 del libro de Hebreos. Bueno, familia, espero que haya sido de bendición. Me faltaron aún hablar de la vestidura y aún del tema de las granadas, todo ello, pero bueno, será en otra oportunidad.
Bueno, familia, desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom, nos vemos la próxima semana. Ley Raot.